Damos a continuación a la doctora Virginia Castoldi, médica hematóloga, especialista en medicina interna del Hospital San Martín de Paraná, Entre Ríos. Su presentación es: ¿existe espacio para una reforma del sistema de salud argentino? Gracias. Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los recursos terapéuticos. Ahora subo el micrófono. Vamos a subirlo. Ahí. Ahí está. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el relevamiento de los recursos terapéuticos. Básicamente elegimos ciertos recursos que quisimos analizar en base a la importancia, ya que esos recursos cambiaban realmente el curso de ciertas enfermedades importantes, ¿sí? Por empezar, empezamos a trabajar con las heparinas, en el grupo de las heparinas, tanto heparina no fraccionada como heparina bajo peso. Observamos que en más del 90% cuentan con este recurso en los centros, tanto para profilaxis como para inicio de enfermedad tromboembólica. Nos pareció interesante también analizar las diferencias que había en la disponibilidad de enoxaparina y de los anticoagulantes directos para enfermedad tromboembólica venosa asociada al cáncer puntualmente, y encontramos que había grandes diferencias entre la gestión, si era tanto privada o pública. Un 77% a favor del privado en relación a un 42% en el público. Aquí lo podemos observar a través de las regiones, donde en general no mostró una gran diferencia regional, sabiendo que, bueno, en el caso del sur, como habíamos comentado anteriormente, son pocos los centros, entonces da como un porcentaje más alto. Pero en sí no hay diferencias significativas por regiones en el acceso a estas drogas. En cuanto a la disponibilidad de enoxaparina para profilaxis y para tratamiento en embarazadas, acá incluimos todos los centros. En un 52% vemos que este acceso lo tenemos en casi todos los pacientes, pero tenemos un 22% que fue un porcentaje de respuesta no sabe, no contesta en las encuestas, que bueno, que creemos que puede llegar a ser porque en la mayoría de ellas podrían haber sido bioquímicos que contestaron y no estaban, digamos, no tenían el recurso o la información tan fácil, ¿no? Pero en sí, más del 52% contestaron que sí cuentan con esta droga para tratamiento y profilaxis en embarazadas. Acá vemos la diferencia que hay entre el público y el privado en cuanto a la enoxaparina. Fíjense también, se marca un 82% versus un 53% con una P significativa. Lo vimos también regional, como para evaluar también en el caso de las embarazadas, y también la diferencia fue bastante pareja, o sea, no hubo una gran diferencia, predominando en el NEA y en el sur con un 88%. Con respecto al resto de las terapias, quisimos evaluar filtros de vena cava y terapia endovascular. Esto lo evaluamos con un N de 184 porque fueron centros con internación. Y tanto para filtro de vena cava como para terapia endovascular, en ambos casos vimos la diferencia nuevamente privado versus público, 70% versus 35%. Y lo mismo para enfermedad tromboembólica venosa, 69% versus 31%, con una P significativa. En cuanto a los hemoderivados, evaluamos plaquetas y plasma fresco y la mayoría de los centros cuentan con este recurso, más del 90%. Tanto para plaquetas, como lo dice el primer gráfico, y el segundo para plasma. La mayoría lo presenta. Y después nos pareció interesante evaluar los concentrados protrombínicos, fibrinógeno, transfusión de crío y desmopresina para cirugías en especial. Evaluamos también centros con internación y encontramos que en el caso de concentrados protrombínicos, una gran diferencia también privado versus público, sin diferencias importantes regionales. En cuanto a la disponibilidad de la desmopresina para procedimientos, vimos esta diferencia que nos llamó la atención, que fue un 74% con prepaga y un 49%, que son la suma de las obras sociales, contaban con este recurso,
pero fíjense que en un 43% para el público, que nos pareció un poco bajo, y creemos que esto tiene que ver y que está en relación con lo que analizamos en los recursos diagnósticos, que son pocos los centros que realizan diagnóstico de von Willebrand. Por lo tanto, el tratamiento es menos necesario, digamos, al tener menos patología. Y en cuanto a la plasmaféresis sucedió que, si bien no hay muchas diferencias a nivel regional, a nivel país, sí nos llamó la atención la relación que hay entre la Cava, o Cava, vamos a decir, no la Cava, entre Cava y el Gran Buenos Aires. Fíjense, un 72% versus un 41%, siendo regiones cercanas, ¿no es cierto? En cuanto a la prestación, otra vez, predomina el privado versus el público, 72% versus un 48% con una P significativa. Y con la inmunoglobulina G pasa exactamente lo mismo, un 73% privado versus un 44% en el público. También encontramos diferencias en relación al acceso de esto en Cava, un 70% versus un 41% en Gran Buenos Aires. Y bueno, como último, evaluamos las terapias en segunda línea para PTI. También predominó un privado, un 77% versus un 36% en el sector público, con una P significativa, o sea, también un gran escalón en esta diferencia del acceso. Y como para remarcar este cuadro, que es más o menos parecido a lo que quisimos hacer con diagnóstico, es que para este tipo de tratamientos, tanto enoxaparina, anticoagulantes directos en trombosis asociada a cáncer, filtro de vena cava, concentrado protromínico y desmopresina, vimos esas diferencias que había en el AMBA, específicamente en centros con internación. ¿Sí? Había una marcada diferencia, 33% versus 75%, para filtro de vena cava 33 versus 73%, y para el concentrado protrombínico 45 versus 75. Con desmopresina tenemos el sesgo de la falta del diagnóstico, ¿no? Así que bueno, en cuestión de terapéutica, como conclusión, sí se observan diferencias de recursos entre el sector público y privado, marcadas diferencias, pero no tanto así a nivel regional. Así que bueno, esta es la parte terapéutica.